el favor de que le saquen el mayor provecho posible a esta sesión, de que ustedes puedan preguntarle, si ustedes pueden preguntarle a él lo que él necesite o cualquier duda que tengan ustedes, acuerden que en el chat de la clase, pueden hacer preguntas, él va a estar pendiente, igual si en algún momento el docente no la lee, yo voy a estar acá con mi compañero Guaina, atentos a ayudarles, o si quieren abrir su micrófono en algún momento, por favor no duden en explicarnos. Por acá nos saluda César Abreu desde Durania, norte de Santander. César, bienvenido. También tenemos a Wilson Rivera desde Guaduas, Cundinamarca. Entonces me permito leer el nombre del docente. Nuevamente por acá me dicen que le saludo a nuestros aliados en nombre de Escuela de Gobernantes de Colombia Líder, con el apoyo de la Konrad Adenauer, USAID a través de nuestro proyecto Integra. Entonces, les voy a contar un poquito del perfil del docente que hoy nos acompaña. El docente Eduardo Bechara Gómez es egresado y profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Adicionalmente, es investigador en el Centro de Proyectos Especiales CIPE, adscrito a la misma. Sus áreas de docencia y de investigación están relacionadas con los conflictos armados y los procesos de paz, así como el crimen y la violencia en los escenarios urbanos, en ambos casos con énfasis en Colombia desde una perspectiva comparada. Recientemente el análisis de sus investigaciones ha sido en torno a la agenda de construcción de paz en escenarios urbanos, Bogotá y Santiago de Cali, y a la economía del cuidado en contextos rurales de construcción de paz, así como la reincorporación y a la reintegración de excombatientes, sobre todo en términos del diseño institucional, además del estudio de las dinámicas de seguridad multidimensional transfronteriza. También ha sido facilitador de mesas de trabajo con víctimas del conflicto armado para identificar sus expectativas frente a la verdad, la justicia y la reparación en el contexto de la paz en La Habana durante el gobierno del presidente Santos 2010, 2014, 2014, 2018. Dentro de sus estudios de posgrado se incluyen Economía de la Seguridad y de la Defensa en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, también Ciencia y Política con énfasis de Política Comparada en Países de Desarrollo en la Universidad de Montreal, Canadá. También es profesor del curso de altos estudios militares en la CAEM, en la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela Superior de Posgrados Miguel Antonio Lleras Pizarro de la Policía Nacional. En nombre de nuestra directora ejecutiva de Karen Labrador, profesor Eduardo, le damos la bienvenida, le agradecemos que haya donado y haya aceptado esta invitación a contarnos un poco de todo su conocimiento. Para mí, yo sé que para todos los territorios que hoy nos acompañan es grato poder contar con su presencia hoy. Profe, en serio, muchas gracias por conectarse, por aceptar la invitación desde Colombia Líder y sobre todo por sacar su tiempo un poquito en la agenda para compartir con nuestros territorios en Colombia. Entonces, profe, sin más preámbulos, le doy la bienvenida, el micrófono es suyo y espero que este momento también sea de su agrado para estar con todos nosotros en nombre de Escuela de Gobernantes. Bueno, no, muchísimas gracias a Colombia Líder por la invitación y un saludo pues muy especial para la audiencia y para las personas de la audiencia que se están conectando en este momento. Entonces, un poco aquí la idea, digamos, hablando, digamos, anteriormente con Jessica, con Waina, quienes pues me extendieron pues esta invitación, era un poco, digamos, en el contexto en que en este momento, digamos, está pues atravesando, digamos, Colombia en términos, por un lado, técnicos, ¿no? Y esto pues aquí ustedes lo saben mejor que yo, es el momento, digamos, en que los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales están ajustando cabos sueltos de los planes departamentales y los planes municipales de desarrollo. Esto, digamos, a la luz del derrotero, que es pues el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida del gobierno Petro Urrego. Y por otro lado, digamos, está un tema que no es exactamente lo que nos concierne, pero que sería, pues, digamos, imposible no mencionarlo, es la coyuntura política de la paz total, ¿sí? Porque evidentemente, digamos, esta apuesta bastante ambiciosa desde el presidente de la República de negociar en varios frentes, con varios actores,
evidentemente pues tiene que tener eco en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y en este caso pues hay que decir que hay un elemento, digamos, explícito, hay un apartado, digamos, explícito del Plan Nacional de Desarrollo al respecto, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, un poco aquí tengo una presentación pues muy sencilla, a manera, digamos, también como para incentivar la conversación cuando sea el momento con ustedes, frente a los desafíos y las oportunidades para los gobiernos locales en términos de precisamente la construcción de paz en el horizonte de planeación territorial. Dicho esto, eh, les propongo, digamos, abordar, digamos, en este lapso, les propongo, digamos, abordar cuatro temas, ¿sí? El primer tema es una contextualización en la que un poco reflexionemos sobre ¿qué implica pasar del ámbito político de un proceso de paz a la dimensión técnica de la implementación? ¿Sí? Aquí un poco lo que quiero poner en evidencia o lo que quisiera, digamos, destacar con ustedes es que obviamente todos y todas tenemos presente los grandes momentos, digamos, siendo el último la firma en el Teatro Colón del acuerdo final en el gobierno Santos Calderón, de estos momentos que son puntos de inflexión, ¿no? Que marcan el cierre de un proceso de paz. Eso tiene toda una dimensión política, pero esa dimensión política tiene que traducirse a nivel técnico en una estrategia de implementación, ¿sí? Ese es, digamos, un poco el primer tema, es decir, es reconocer que todo proceso de paz tiene una dimensión política. Parte del reconocimiento político de la contraparte busca que en el caso de las antiguas de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP, pasaran de la lógica de las balas a la lógica de los votos. Y sin desconocer esa faceta, hay otro ámbito que es la dimensión técnica de la implementación, ¿sí? De eso, digamos que ya podremos conversar. Luego, les ofrezco, digamos, una discusión muy breve, una conceptualización, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de paz, ¿a qué hacemos alusión? ¿A qué hacemos alusión cuando nos referimos a la construcción de paz? Por ejemplo, el gobierno Santos Calderón, quien firmó el acuerdo final tiene una piedra angular que es la paz territorial. El gobierno Duque Márquez se refería a la paz con legalidad. Entonces, un poco, digamos, esta parece como una discusión un poco, digamos, de como muy académica, es un análisis conceptual. La idea no es aburrirlos ni aburrirlas, pero sí es como un poco enfatizar cómo entendemos el concepto de construcción de paz y cómo ese concepto de construcción de paz tiene unas implicaciones en términos de lo que se espera de las administraciones departamentales y de lo que se espera de las administraciones municipales. Es decir, dependiendo de cuál es el enfoque que yo le doy a la paz, eso se va a traducir, digamos, en una serie de retos para la administración pública, ¿sí? Que no es lo mismo, digamos, si es la paz territorial, la paz con legalidad, la paz total o en la literatura académica unos conceptos que ya vamos a revisar de la paz positiva y de la paz negativa. Luego me voy a referir a Perdóname lo que te que es, interrumpa. eh, disculpa, Perdón que te interrumpa. Es que me dicen acá en el chat que no ven bien la presentación, que si la puedes poner en modo presentación, porfa. perdón, qué pena, ya estoy en ello, ¿ya se ve mejor? Creo que sí. A mí no me ha cargado, no sé si alguien me pueda Yo ya confirmar si. la tengo Ahora sí, en pero pantalla completa. Ahora sí.
Ya, Ahora profe. sí ya. Súper. Gracias, profe. Entonces, el tercer aspecto que quiero es ver es la implementación del acuerdo final, donde el horizonte de la planeación territorial es el Plan Marco de Implementación, ¿sí? El PMI. Ya vamos a explicar un poco en qué consiste. Y al final quiero hacer pues una reflexión en torno a la medición para la paz, ¿sí? Porque aquí, digamos, y eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, el acuerdo final tiene un ámbito de implementación que es acotado, ¿sí? Es decir, el acuerdo final con las disposiciones que tiene está delimitado a un número de territorios. En todo caso, no es una generalidad pues del conjunto del país, ¿sí? Aunque hay, digamos, departamentos como el departamento del Chocó o el departamento del Meta, digamos, que tienen antiguos espacios territoriales de reincorporación y capacitación, programas de desarrollo con enfoque territorial en la mayoría de sus municipios. Lo cierto es que hay unas zonas del país que fueron muy afectadas por el conflicto armado, donde hay, digamos, la necesidad de atender temas de construcción de paz y que no están en la órbita del acuerdo final. Por ejemplo, Cundinamarca, ¿no? Entonces ahí, digamos, viene una propuesta de medición para la paz, ¿no? Porque hay departamentos como Cundinamarca que no están bajo la órbita de implementación del acuerdo final y que fueron muy duramente golpeados por la guerra e incluso las ciudades, ¿sí? Ciudades, por ejemplo, como Cali, ciudades como Bogotá, ¿sí? Tienen unas necesidades de construcción de paz que les llevó a formular sus propias políticas públicas de paz, ¿sí? Por ejemplo, Bogotá tiene una política pública de paz, Cundinamarca tiene una política pública de construcción de paz, que de alguna u otra manera toma como referente el acuerdo final, pero que está formulada, digamos, en los términos de sus contextos, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, digamos, para ser como muy esquemático y aprovechar, digamos, al máximo el tiempo en aras de la discusión. Cuando ya me vaya quedando corto de tiempo, me van, porfa, contando. Entonces, lo primero aquí que yo quisiera un poco compartirles es cuando a manera, digamos, de contextualización, como yo se los presentaba, digamos, anteriormente a manera introductoria, en el terreno, digamos, que estamos ahorita, sí, es decir, pues más que aquí yo me incluí, pero en realidad, digamos, en el terreno, el desafío que enfrentan ustedes desde administraciones departamentales y municipales es el desafío técnico de la construcción de paz, ¿sí? Dicho esto, aquí yo quisiera hacer una acotación o hacer, digamos, un énfasis y es sin disociarse por completo, sin separarse por completo, un asunto es un proceso de paz, ¿sí? Un proceso de paz que tiene, digamos, ante todo un ámbito político, es de naturaleza política, a la dimensión técnica de la implementación, ¿sí? Aquí hay tres fotografías, tres imágenes a manera de secuencia, por decirlo de alguna manera en el tiempo. La primera imagen, pues por todos y por todas conocida, el expresidente de la República, Santos Calderón, le estrecha la mano a quien fuera el último comandante de la guerrilla de las FARC-EP y hoy su dirigente político como partido político, como Comunes, Rodrigo Londoño, en la ceremonia del Teatro Colón de noviembre de 2016, en la que se firma el acuerdo final que se negoció en años anteriores en La Habana, en Cuba, después de todo el sobresalto que supuso el referendo con el resultado y también con las negociaciones posteriores con la oposición en ese momento del Centro Democrático. La siguiente foto es una foto de mi autoría. Esta foto es en el departamento del Meta.
que es un departamento que es un departamento clave cuando hablamos de construcción de paz, por la cantidad precisamente, porque es un escenario privilegiado de la implementación del acuerdo final, ¿sí? En términos de los antiguos espacios territoriales de reincorporación y capacitación, en términos de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esta fotografía es precisamente en Mesetas, en el Meta, en la vereda de Bellavista, en lo que era el antiguo espacio territorial de reincorporación y capacitación Mariana Páez, ¿no? Y la siguiente fotografía es aquí en la ciudad de Bogotá. Es un sitio por el centro de la ciudad que se llama la Casa de la Paz, una iniciativa de firmantes de paz en donde se consiguen toda una serie de productos, desde café, café, cerveza, biche, en fin, confecciones que son el resultado de apuestas de emprendimiento, bien sea de excombatientes como personas en proceso de reintegración, de firmantes de paz, de víctimas. ¿Sí? Entonces, un poco aquí la lógica progresiva de estas fotografías nos muestra lo que va siendo la materialización de lo que se acuerda, ¿sí? Que esa es la implementación. ¿Sí? La primera foto es una foto que sin duda marca un punto de inflexión en la historia de Colombia, marca un antes y un después, y es finalmente el fin de la guerra, el fin del enfrentamiento militar entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y es el ingreso a la esfera política de la antigua guerrilla convertida en partido político que hoy se conoce como comunes, ¿sí? Pero quiero que centren su atención en las otras dos imágenes porque las otras dos imágenes nos muestran o están relacionadas con la materialización finalmente de lo que se firmó en ese momento, ¿sí? En términos, digamos, de la implementación, ¿no? Es decir, la firma de lo acordado es una cosa importante, pero esto es finalmente cómo eso que se acordó se hace realidad, se materializa, ¿sí? Por ejemplo, este espacio territorial de reincorporación y capacitación de mesetas en el Meta, en la vereda Bellavista, es el resultado de una disposición del acuerdo final, ¿sí? Y lo que se encuentra en la Casa de la Paz tiene que ver con muchas iniciativas del acuerdo final, bien sea porque están relacionadas con antiguos espacios territoriales de reincorporación y capacitación, porque están relacionadas con territorios de PEDET, de programas de desarrollo con enfoque territorial, tienen que ver con contextos de sustitución de cultivos ilícitos, tienen que ver también con dinámicas, digamos, de reconciliación, ¿no? Entonces, digamos, esto es como para un poco mostrarles que aquí el desafío en este momento es un desafío técnico, obviamente hay un trasfondo político y ese trasfondo político siempre está ahí, pero aquí el desafío es el desafío técnico de la construcción de paz, ¿no? Aquí yo les muestro unos ejemplos que tienen que ver con la implementación del acuerdo final, porque aquí hay algo muy importante que quisiera, digamos, que ustedes retuvieran, y es que el acuerdo final es un hito en Colombia, en la historia de Colombia, por supuesto, pero su implementación está acotada a unos territorios específicos, ¿sí? Eso no le resta la importancia, pero lo pone en contexto y lo pone en perspectiva, ¿sí? Es decir, hay departamentos que son escenarios privilegiados de la implementación del acuerdo final, Chocó, Meta, pero hay regiones del país que fueron muy golpeadas. Caquetá también es un escenario, por ejemplo, privilegiado de la implementación del acuerdo final,
Cuando digo privilegiado, no quiero decir que todo esté al 100% implementado, pero privilegiado en términos de que las disposiciones del acuerdo final le dieron, digamos, un gran énfasis a ciertos territorios donde se implementarían las disposiciones. Pero hay otras zonas del país que quedaron, por decirlo de alguna manera, desprovistas de las disposiciones del acuerdo final y que fueron muy golpeadas por el conflicto armado, por lo que tenían, digamos, o tienen aún unas necesidades apremiantes de construcción de paz. Les pongo el ejemplo de Cundinamarca. Cundinamarca, municipios como La Palma, municipios como Silvania, municipios como Biotá, fueron muy golpeados por el conflicto armado en los momentos más críticos de la guerra y no están cubiertos por ninguna disposición del acuerdo final. Lo mismo pasa en una ciudad como Bogotá. Bogotá, por ejemplo, como iniciativa pues, de la exalcaldesa Claudia López, hay tres localidades de Bogotá que en este momento tienen, por ejemplo, planes de desarrollo con enfoque territorial: Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz y el municipio de Soacha en Cundinamarca, pero no es por el resultado de la implementación del acuerdo final, es por una iniciativa de Bogotá Región, Bogotá y la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, precisamente de atender ese desafío, dado que no fueron zonas incluidas en el acuerdo final. Entonces, aquí simplemente como para tener esa claridad, ¿no? Y adicionalmente para expresar que Colombia, digamos, sin pretender, digamos, hacer de comité de aplausos del acuerdo final de La Habana. Lo cierto es que el acuerdo final de La Habana se diseñó también con una salvaguarda, por decirlo así, o con un blindaje técnico. Es decir, se pensó en todo el documento político, que fue lo que se negoció durante años en La Habana, las delegaciones del gobierno Santos Calderón, la delegación de las FARC-EP, pero hubo también un esfuerzo de decir, cuando tengamos ese documento, ¿cómo lo vamos a materializar? Y la respuesta a ese cómo lo vamos a materializar es el plan marco de implementación, del que vamos a hablar en el tercer punto, ¿sí? Ese plan marco de implementación, PMI, es básicamente la forma como esos compromisos políticos que se acordaron en La Habana, que se firmaron en el Teatro Colón, cómo esos compromisos políticos se vuelven materializables, ¿sí? Es decir, de qué manera, digamos, esos compromisos políticos se vuelven realidades, ¿sí? Como este espacio territorial, el antiguo espacio territorial de reincorporación y capacitación, ¿sí? Entonces, aquí simplemente es como para que lo tengan en cuenta y es como, digamos, uno puede hacer que el Estado funcione, si se me permite la expresión, aunque obviamente estoy con un nivel de generalidad eh, bastante cuestionable, cómo hacer que esos compromisos logren ser políticas públicas, ¿sí? Que ese es pues un desafío que ustedes como gobernantes o como parte del gobierno, bien sea departamental y municipal, tienen y es cómo, digamos, hacer para que precisamente el plan departamental de desarrollo, el plan municipal de desarrollo, de alguna u otra manera refleje o de alguna u otra manera evidencie una apuesta en términos de construcción de paz. Si de alguna forma ustedes están en territorios que son escenarios que están dentro de la órbita de implementación del acuerdo final, de alguna manera eso está atado a la implementación, ¿sí? Y está atado de alguna manera al plan marco de implementación frente a lo que son los cinco grandes puntos de la agenda: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas. Pero también puede suceder que ustedes sean parte o estén, digamos, en contextos
donde la guerra tuvo impacto, pero no quedaron estos territorios, estos municipios, o para el caso de Cundinamarca, todo un departamento, con excepción de Suacha, con la salvedad que anoté antes, y que no quedaron bajo la órbita de implementación del acuerdo final, ¿sí? Lo que hace que haya que diseñar, como lo hizo Cundinamarca, una política pública departamental de construcción de paz, en donde ya la lógica es una lógica desde territorial, desde el contexto territorial, y no digamos una lógica que fue como política en una mesa, en un proceso de paz y que luego se aterriza a los territorios, ¿sí? Entonces, ya digamos con esto, hasta aquí espero haber sido claro. Y lo siguiente aquí es un breve ejercicio pues de conceptualización en términos de cuando hablamos de la construcción de paz, ¿a qué estamos haciendo alusión? ¿Sí? Aquí ustedes ven una imagen que es emblemática, es una imagen en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, y pues demuestra, digamos, hace una alegoría, un símbolo del fin de la violencia, de que no se disparen más balas, ¿sí? Para ponerlo pues en términos, digamos, muy coloquiales. En este orden de ideas, cuando hablamos de la construcción de paz, en términos académicos hay dos grandes, si se quiere, matices de la construcción de paz, o dos maneras, dos perspectivas, digamos, de enfocar la construcción de paz. Esto, digamos, en términos académicos, y aquí voy a ser muy breve porque no quiero quedarme como en aspectos, digamos, conceptual y teóricamente densos, que aburran a la audiencia. Se hace alusión a un concepto, a una diferenciación entre la paz negativa y la paz positiva. Esto es un académico muy reconocido, Galtung, Glagunt, Galtung, quien se considera como un referente en los estudios sobre construcción de paz. ¿Qué es la paz negativa? La paz negativa es básicamente a lo que alude esa escultura, a lo que alude, digamos, esa escultura, y es que un acuerdo de paz se acompañe de un cese al fuego bilateral definitivo. Es decir, que ya las partes acuerden un proceso de desarme, como se conoce en términos, digamos, especializados. En el contexto de Colombia, del acuerdo final se conoció como proceso de dejación de armas. En ese momento las FARC-EP fueron reticentes a referirse al término desarme porque consideraban que tenía una connotación de derrota, por decirlo de alguna manera. Y básicamente, digamos, la paz negativa lo que nos dice es, usted sabe que en un proceso de paz, digamos, su objetivo es finalmente eh, que ya las partes que firmaron ese proceso de paz no estén inmersas en una lógica de violencia, sino que estén inmersas en una lógica de interlocución política, donde como ocurre y como ustedes lo deben vivir en sus respectivos contextos, donde uno puede estar en desacuerdo políticamente con alguien y respeta esa diferencia, ¿sí? Sin entrar, digamos, en una lógica de violencia, que es lo propio del conflicto armado. Y la paz positiva va más allá. La paz positiva supone, de alguna u otra manera, que no es, que resulta de alguna manera insuficiente quedarse como en un abordaje de la paz, como la ausencia de enfrentamientos y de violencia entre quienes la firmaron. Es decir, si es así, pues muy bien. Nadie, digamos, quisiera volver a ver a escenarios de confrontación entre quienes firmaron un acuerdo negociado, quienes firmaron pues un acuerdo en un proceso de paz. Pero aquí nos dice, la paz positiva es la paz que, por ejemplo, logra una serie de reformas de fondo, ¿sí?
una serie de reformas significativas, ¿sí? Y obviamente, digamos que eso tiene unas consecuencias para la tarea de la planeación territorial, ¿sí? Que es pues un desafío que ustedes tienen en este momento a nivel de departamentos y a nivel también de alcaldías, y es pues que obviamente cuando yo estoy, digamos, midiendo la construcción de paz bajo el lente de la paz negativa, pues obviamente, digamos, mis indicadores pues van a ser que ya, digamos, no haya, por ejemplo, enfrentamientos, que no haya, por ejemplo, muertes y heridos por cuenta de enfrentamientos, que no haya, digamos, actos, que no haya, digamos, en el contexto pues de violencia por cuenta de enfrentamientos. Pero ya desde el punto de vista de la paz positiva, pues estos son compromisos que adquieren en un horizonte de desarrollo territorial, de planeación territorial, perdónenme, que adquieren otro matiz, ¿sí? Y ya es como, por ejemplo, temas que tienen que ver con, para ponerlo en el lenguaje del acuerdo final, temas que tienen que ver con, por ejemplo, la reforma rural integral y el cierre de las brechas tan grandes que tiene Colombia entre el ámbito rural y el ámbito urbano, ¿sí? Esto, digamos, un poco como para tener en cuenta como esa diferenciación, ¿sí? Bien, voy bien de tiempo, voy justo de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Si me dan el dato. Profe, pues veo que todo el mundo está enganchado, bastante atento a su presentación. Realmente, pues el tiempo es de usted, profe, pero nos gustaría también que nuestros asistentes que en este Por momento supuesto. no se encuentran preguntando. Recuerden que tienen habilitados el chat de esta reunión y también el chat de preguntas y respuestas para realizarle preguntas a nuestro consultor experto el día de hoy, nuestro profesor estimado Eduardo Bechara. Entonces, cualquier cosa, estamos bastante pendientes del chat de esta reunión. Puede proseguir, profe. Perfecto, entonces nada, yo creo que voy a entonces terminar como las dos diapositivas las dos temáticas que me quedan y obviamente pues abrir la discusión, ¿no? Perfecto, entonces aquí tenemos que como les decía, y esto es algo muy importante, el horizonte de planeación territorial frente a la construcción de paz es muy distinto si son escenarios y si son territorios que están bajo la lógica de implementación del acuerdo final frente a aquellos que no lo están, ¿sí? Aquí tengo dos fotos de un trabajo de campo maravilloso que me llevó nuevamente al Meta, un departamento que nunca me canso de conocer. Esto es nuevamente en mesetas. La foto anterior que ustedes vieron fue en la vereda Bellavista, en el antiguo espacio territorial de reincorporación y capacitación, donde firmantes de paz tienen pues sus viviendas, tienen sus proyectos productivos. Y esta foto es una foto de otra vereda que se llama La Argentina, y esta foto es una foto de una iniciativa productiva de víctimas, mujeres desplazadas, que perdónenme, de los programas de desarrollo con enfoque territorial y lograron a partir de una apuesta asociativa, la Asociación Damas Leche, Asodale, lograron emprender en la industria de lácteos y derivados, y ahí hay una materialización que es pues un arequipe, mi debilidad es el dulce y digamos que entre esos el arequipe. Es un arequipe que es de elaboración artesanal, ¿no? Todo esto, digamos, pues más allá, digamos, de la Profe, ya hay experiencia. una preguntita acá en el chat. Sí,
Me dice María Leonor Mejía, dice, profe, una consulta. En los nuevos planes de desarrollo se debe construir un documento anexo con relación al cumplimiento de la paz total. Ya, si quieres, vamos, digamos, con esas preguntas al final. Termino y Listo. abrimos, digamos, el escenario a preguntas. Entonces, aquí, digamos, básicamente, ¿a qué viene eso? Viene a que, de alguna manera, si son territorios que están bajo la implementación, bajo la órbita de implementación del acuerdo final, la construcción de paz está de alguna manera, digamos, bastante estructurada. El filtro es el plan marco de implementación, ¿sí? El plan marco de implementación que es, si se quiere, cómo los acuerdos políticos de La Habana se vuelven este tipo de realidades, ¿sí? Se vuelven un municipio PEDER, se vuelven un antiguo espacio territorial de reincorporación y capacitación, se vuelven un espacio de sustitución de cultivos ilícitos, en fin, un escenario de trabajos, obras, acciones y reparaciones desde la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿sí? Y un poco, digamos, aquí es muy interesante porque me voy a simplemente detener en un aspecto que me parece supremamente importante y es la reforma rural integral, sobre todo los planes nacionales sectoriales. Los planes nacionales sectoriales son transversales a la reforma rural integral y básicamente es muy interesante porque están pensados para cerrar la brecha entre la ruralidad y las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un plan nacional sectorial para educación, hay un plan nacional, el plan nacional sectorial para salud, hay un plan nacional sectorial para electrificación rural, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante para que ustedes lo tengan en cuenta porque de alguna manera son oportunidades, me explico, para lograr unos objetivos que en principio no son de construcción de paz, pero se pueden beneficiar por la construcción de paz. Por ejemplo, un déficit de cobertura en educación, ¿sí? Si es un municipio donde haya, digamos, donde eso se pueda pensar en clave del Plan Nacional Sectorial transversal a la reforma rural integral, de alguna manera eso puede, digamos, tener un beneficio, ¿no? Y el siguiente punto, y creo que ya podemos pasar a la discusión, es el Plan Nacional de Desarrollo tiene digamos que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos Calderón, que firmó el proceso en el que se desarrolló el proceso de paz, de alguna manera todavía por las circunstancias, digamos, en que se firmó, ¿sí? Todavía, digamos, había como unos elementos de incertidumbre, ¿sí? En términos de realmente cómo se iba a aterrizar el proceso de paz, si el proceso de paz iba a llegar a buen término, ¿sí? Y el gobierno Duque Márquez tuvo una apuesta de paz con legalidad que fue pues que fue criticada porque decía que no era la implementación del acuerdo final, sino era otra versión distinta. Pero el caso es que, digamos, ya este es si se quiere, el segundo gobierno que recibe el mandato de implementar el acuerdo final desde el comienzo, ¿sí? Porque finalmente el acuerdo final se firmó en el año 2016, a finales del año 2016, cuando ya pues al gobierno Santos Calderón le quedaba pues los últimos años, ¿no? Y aquí, digamos, es donde es bien interesante la discusión porque hay unos elementos que tienen que ver con la implementación del acuerdo final y los 5 puntos, y obviamente con algunos puntos de la paz total que son bastante, digamos, complejos precisamente por el curso que ha tenido, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, yo creo que es como un buen momento para revisar las preguntas y abrir la discusión. Entonces, adelante. Listo, profe.
Entonces, Ya, empezamos con la y pregunta de María Leonor Sierra. Te la perfecto. repito. Dice, una consulta. En los dos planes de desarrollo se debe construir un documento anexo con relación al cumplimiento de la paz total. Ok. Eh, Ahí, digamos, es un tema que de alguna u otra manera eh, tiene que ver con, es decir, la paz total es una cuestión que, y es una crítica que se le ha hecho al gobierno, es muy amplia, ¿sí? Es muy amplia en términos de la cantidad de frentes con los que hay de interlocución en este momento en contextos muy distintos, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, digamos, estar en un proceso de paz con el ELN. No es lo mismo, digamos, el Estado Mayor Central, no es lo mismo las discusiones a nivel urbano con, por ejemplo, lo que está pasando en los contextos de Buenaventura o de Quibdó. En ese orden de ideas, yo lo que, digamos, pensaría es, dada, digamos, esta amplitud, ¿sí? Hay que mirar en las circunstancias territoriales específicas cuál es como ese frente de la paz total que es el que más tiene incidencia, ¿sí? No sé, digamos, desde dónde nos escribe la persona que nos hace la pregunta, pero, por ejemplo, si es una cuestión de paz urbana tipo Buenaventura, Quibdó, yo lo que pensaría, digamos, es hacer, digamos, una serie, digamos, de previsiones por decirlo de alguna manera, en el Plan Nacional de Desarrollo que permitan atender, muchas gracias María Leonor por responderme, es más, digamos, desde el Caribe. Ahí yo lo que me preguntaría es, número uno, cuál es como la arista, ¿sí? O la pata, comillas, si se quiere, de la paz total que tiene más implicaciones, ¿sí? Es la del Estado Mayor Central, es del Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? ¿Cuál, digamos, de esos frentes es el que más, digamos, impacto tendría para los efectos, digamos, desde donde usted nos está escribiendo? Y plantear un poco, por ejemplo, en un escenario en que la paz total llegue a buen término, porque en este momento hay un elemento de incertidumbre, ¿no? Y es que no es una tarea fácil plantear la paz total en los planes nacionales de desarrollo cuando ha tenido, digamos, tantos altibajos. Pero yo lo que me invitaría es a preguntarme qué necesita el territorio donde yo estoy, si esa arista de la paz total resulta, llega a buen término, es decir, si se firma un acuerdo, ¿sí? ¿Qué se necesitaría, digamos, en términos, digamos, no sé, por ejemplo, de disposiciones frente a combatientes de estas estructuras armadas, ¿sí? Obviamente hay un nivel de incertidumbre muy alto y no es una tarea fácil y es muy complejo porque lo cierto es que también las agendas de cada interlocutor con quien se está negociando son muy distintas y las agendas, a diferencia de la agenda de La Habana, son agendas que no es fácil acotar. Entonces, ese sería como una recomendación que yo haría, sería decir, desde el contexto territorial presente, cuál es como la pata de la mesa, comillas, que más me afecta en el contexto de la paz total, con qué interlocutor, cuál es la agenda y un poco decir, bueno, bajo la evento, en un escenario donde ese proceso de paz prospere, ¿qué requeriría qué requeriría, digamos, el municipio? ¿Qué requeriría el departamento? ¿Sí? Obviamente, digamos, esto es mucha incertidumbre, es mucha bruma, porque lo cierto es que es muy difícil hacer una planeación territorial cuando las agendas son tan distintas, cuando las realidades de los territorios donde están estos actores armados son tan distintas y cuando hay
tantos altibajos y tanta incertidumbre a casi 2 años del gobierno Petrurrego? Sería un poco, digamos, la respuesta que yo haría, y yo de alguna manera pensaría que es mejor contemplar medidas eh, bajo un escenario donde el proceso de paz llegue a buen término, distinto a que llegue a buen término y no tener nada, ¿sí? Entonces yo, digamos, haría como esa reflexión. ¿Qué otras preguntas habría? Profe dice, ¿por qué si quedaron municipios SOMAC y no municipios PEDET habiendo conflicto armado y donde hubo tantas muertes y desplazados? ¿Me repites la pregunta, Y por favor? espérame, que Piedad, sí, voy a volver a leer por si algo Piedad me la confirmas nuevamente acá en el chat, por favor, Piedad Fuentes. ¿Por qué si quedaron municipios SOMAC y no municipios PEDET habiendo conflicto armado y donde hubo tantos muertes y Ah, ok. desplazados? Ah, ok. Es decir, un poco aquí yo entiendo, digamos, que la pregunta va a por qué hay esta figura de las zonas más afectadas por el conflicto armado, y que no hay, digamos, zonas que son programas de desarrollo con enfoque territorial, cuando hubo, digamos, esta afectación por el conflicto armado. Un poco aquí la respuesta es un poco lo que venía mencionando antes, y es el hecho de que los PEDETs de alguna manera son una disposición del acuerdo final. Y el acuerdo final, pues, es el resultado de lo que se negoció en su momento en La Habana, ¿sí? Estos PEDETs, pues, se cubren 170 municipios, si en este momento la memoria no me falla, y de ahí la necesidad, pues, digamos, de crear otro tipo de figuras, ¿sí? Y este otro tipo de figuras como los OMAC pretenden de alguna manera, digamos, compensar eh, el déficit de implementación del acuerdo final, de alguna manera, pero pues inevitablemente entra en que es un poco lo complejo, es que cuando está la implementación del acuerdo final, hay una oferta institucional, es decir, está la agencia, por ejemplo, de reincorporación y normalización. Hay cooperación internacional desde la Unión Europea, desde USAID, en fin, y eso pues marca una desventaja con otros territorios, ¿sí? Y esto digamos pues que se partió de un supuesto que era pues precisamente la paz territorial con unos focos de implementación muy precisos. No sé Listo, si profe. tenemos Sí, otra señor, acá pregunta. tenemos otra preguntita, sí, señor. Aquí es una larguita. Dice, Dilian Herrera pregunta, ¿la implementación del acuerdo le cayó a los territorios como una obligación sin respaldo técnico o financiero para enfrentar la tarea en 2016? La semana pasada el presidente afirmó que iría a la ONU a decir que Colombia no iba a ser capaz de cumplir con los retos, en especial con el tema uno, reforma rural. ¿Qué tan grande es el riesgo? ¿Considera usted que más allá del el PMI hay un respaldo financiero y técnico para los territorios o la situación es similar a la de los finales del 2016? Muchas gracias, digamos, por esa pregunta, porque efectivamente, digamos, es un tema donde, como yo lo decía en la presentación, eh, la implementación del acuerdo final fue el resultado de la negociación en La Habana. Esa negociación fue participativa, pero de alguna u otra manera, efectivamente, lo que uno se encuentra en muchos territorios es que un día les dijeron, buenos días, usted tiene una nueva tarea, implementar el acuerdo final, ¿sí? Y estos territorios que tienen, por ejemplo, el caso de Mesetas, es un municipio categoría 6, dijo, ok, un momento, tengo que implementar el acuerdo final. Y le dijeron sí. Y le dije, y dijeron, y tengo más recursos técnicos, tengo más capacidad de contratación.
y le dijeron no. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, digamos, aquí es una situación en donde a las demandas que ya tienen los municipios se agregó una adicional, la implementación, sin que, sin que las capacidades institucionales a nivel municipal fueran lo más, se ampliara, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que uno se encuentra es que la implementación del acuerdo final tiene como que se diluyó en el organigrama de las alcaldías. Entonces, por ejemplo, los temas de género tiene a cargo, por ejemplo, los temas de reforma rural integral están como con la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿sí? Pero no hay como tal, digamos, una Secretaría de Implementación o una Secretaría de Paz, sino que dependiendo, digamos, de dónde había como una coherencia temática con las secretarías existentes, se asignó, ¿sí? Y esto, pues, digamos, lo que hizo fue como decir, bueno, hay más cosas para hacer, pero no forzosamente se amplió la capacidad institucional. De alguna manera, hubo, digamos, una mayor oferta, es decir, ¿cómo lo explico? Hubo como una dualidad, hubo una contradicción, si se quiere, en que la implementación del acuerdo final abrió, si se quiere, una ventana de oportunidad para que llegara una oferta institucional distinta a las fuerzas militares y la policía. En las épocas críticas de seguridad, básicamente en muchos territorios del país, el Estado era el despliegue de la fuerza pública, pero aquí, digamos, sin desconocer los retos de la seguridad territorial, se abrió la posibilidad para llevar una oferta institucional distinta. Para la muestra, los programas de desarrollo con enfoque territorial que abrieron posibilidades de desarrollo a través de emprendimiento, ¿sí? Como este ejemplo que les mostré anteriormente en Mesetas, ¿sí? Entonces, a la vez de que había como esta ventana de oportunidad de una oferta institucional, eh, también eso se enfrentaba a las restricciones de capacidad institucional subnacional, ¿sí? Y también, digamos, es como una cuestión donde hay como una disyuntiva, digamos, muy grande, ¿sí? Ahora, las declaraciones, digamos, del presidente de la República a todas luces, de alguna manera, son difíciles de dimensionar porque finalmente, digamos, él es el responsable, ¿no? Como jefe de Estado de implementar el acuerdo final, ¿sí? Entonces, yo pienso que es una situación que no es igual a la del 2016 porque de alguna u otra manera ya la realidad de los territorios cambió. Es decir, hay una interacción, por ejemplo, con agencias del nivel central, es decir, hay gobernanza multinivel, porque digamos, por ejemplo, las estrategias por ejemplo, la Agencia de Reincorporación y Normalización está presente en los grupos territoriales, ¿no? En Meta, en Nariño, en Norte de Santander. Lo mismo, digamos, la Agencia de Renovación del Territorio. Entonces, yo creo que no es, digamos, un panorama fácil, pero es un panorama muy distinto al de 2016. Por ejemplo, ahorita revisaba yo para preparar la presentación cómo hay instancias de participación de firmantes de paz en la construcción de los planes municipales y departamentales de desarrollo, ¿sí? Porque también, digamos, ahora la población firmante de paz también entró a la ciudadanía y eso supone la participación, digamos, en este tipo de espacios como ciudadanía, ¿sí? No sé si le damos lugar a más preguntas. Profe, sí, señor, tienes dos preguntitas acá. Nos preguntan acá en el chat. A ver, dame un segundito, te la leo.
Jairo Ramírez Segura, los municipios que son receptores de muchas familias por diferentes hechos victimizantes del conflicto armado, pero no pertenecen a los PEDET, por ejemplo, los 4 municipios del Alto Putumayo, ¿qué pueden hacer los alcaldes para ser incluidos a los PEDET? Ok, ahí digamos, esa es tal la situación que usted describe, es, por ejemplo, la situación de muchos municipios, si no todos, salvo Soacha, de Cundinamarca, ¿sí? Entonces, aquí un poco es tal cual este contraste, ¿no? Y que en el Putumayo se evidencia porque hay municipios que están bajo la implementación del acuerdo final y municipios que no, y que tienen necesidades en términos de construcción de paz. Entonces aquí lo que yo pensaría, y evidentemente es más fácil decirlo que hacerlo, es seguir el ejemplo de lo que hizo Cundinamarca y seguir el ejemplo de lo que hizo Bogotá región, que es decir, tengamos nuestras propias políticas públicas de construcción de paz. Es decir, Cundinamarca dijo, por ejemplo, Cundinamarca es de los departamentos que también tiene unos índices muy altos de recepción de población desplazada, ¿no? Y básicamente lo que dijo Cundinamarca es, voy a crear y estructurar mi propia política pública de construcción de paz, ¿sí? Es decir, voy a partir de un diagnóstico de mi contexto territorial, ¿sí? Y eso también fue lo mismo que hizo Bogotá con las localidades de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Sumapaz y con el esquema Bogotá región con el municipio de Soacha. Ahora, obviamente, la realidad de Bogotá, incluso aunque son, digamos, zonas de la ciudad que tienen bastante, con unos indicadores socioeconómicos lejos de ser satisfactorios, es muy distinta a la realidad de los municipios de Putumayo, que asumo deben ser municipios categoría 6 y que no están en las mejores condiciones de capacidades fiscales, en las mejores condiciones de administrativas y demás. Pero yo, de alguna u otra manera, pensaría en una forma como desde abajo, no desde arriba, como nos lo mencionaba en una de las preguntas anterior, como que cayó la tarea, desde arriba, desde la negociación de La Habana y el proceso de paz en La Habana, y la tarea llegó a la alcaldía municipal, sino desde las mismas alcaldías municipales e incluso con los municipios que sí son PEDETs, buscar algunas formas de articulación, digamos, de decirle, por ejemplo, a los municipios PEDETs, ayúdenos, digamos, a diseñar nuestro propio PEDET que ya tiene un proceso de apropiación territorial más de base, ¿sí? Que no es como que cayó la tarea y llegó al despacho del alcalde municipal, de la alcaldesa o de la gobernadora o del gobernador. Ese sería como un poco lo que se me ocurre. Obviamente es algo más fácil de decir que de hacer. Listo, profe. Acá tengo otra preguntita. Dice, profe, ¿cómo estás de tiempo? ¿Me avisas? No, yo estaba planillado 2 horas, ¿cierto, Guaina? Sí, señor, profe. Listo. Sí, Entonces acá yo tenemos. aquí. Piedad Fuentes pregunta, ¿qué proyectos importantes hay para los municipios OMAC en el acuerdo de paz? ¿Hay proyectos nacionales e internacionales? Ok, pues básicamente aquí simplemente para lo que son, digamos, las zonas que están bajo implementación del acuerdo final, de alguna manera, digamos, los temas de la agenda son muy claros. Es de reforma rural integral, participación política, drogas ilícitas, fin del conflicto, víctima. Cuando no es así, yo lo que recomendaría, y de hecho fue lo que hicimos, este fue un proyecto con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia, que antes era la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto. Básicamente, lo que hicimos fue, con la política pública de construcción de paz, crear un índice de paz, ¿sí? Que midiera, ¿no? O que permitiera medir
la política pública de paz. Entonces, yo aquí lo que pensaría es tomar como referente el acuerdo final, el plan marco de implementación y aplicarlo, digamos, por ejemplo, los planes nacionales sectoriales. Los planes nacionales sectoriales requieren, por ejemplo, determinar cómo es la oferta institucional, por ejemplo, en temas como salud, en temas como educación, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, podrían plantearse proyectos, ¿no? Que en contextos de construcción de paz busquen cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y generen, digamos, externalidades positivas. Es decir, al final, si por cuenta, digamos, de las iniciativas de paz, no sé, se construye un colegio, se hace una carretera, pues eso, digamos, de alguna manera tiene un impacto a nivel, digamos, del territorio más amplio, ¿sí? Y obviamente, digamos, aquí el desafío es mirar que efectivamente hay un desbalance porque obviamente los territorios bajo implementación tienen, por ejemplo, más presencia de cooperación internacional, ¿sí? Entonces yo plantearía, no sé, un poco también en la línea de la pregunta anterior desde el Putumayo, en el contexto del Putumayo, es como, por ejemplo, plantear unas figuras, digamos, de asociativas de alguna manera para que municipios con implementación logren, digamos, hermanarse, comillas, con municipios que tienen necesidades en cuanto a construcción de paz, pero que no están bajo la implementación del acuerdo final y donde se puedan, no sé, hacer intercambios de buenas prácticas, donde se pueda, digamos, llamar la atención de cooperantes internacionales que tal vez tienen su atención únicamente en los escenarios de implementación. Eso sería un poco como a lo que yo me referiría. Listo, profe. Pues acá tengo como un comentario de Elmer Jiménez. Dice, Sí. muy buenas tardes, excelente espacio de aprendizaje, gracias por el espacio a todo el equipo técnico y profesional. Hago parte de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Fresno, Tolima. Como víctima directa y líder social, desde mi punto de vista, las víctimas fuimos esa fachada que se hizo para hacer unos acuerdos de impunidad, de revictimización, de vulneración de derechos, donde vemos lejos que se nos restituya los derechos que se nos fueron quitados a través de la violencia. También veo que el tema de los municipios PEDET se crearon con algunos intereses donde limitan la participación de los municipios receptores. Se nos vulnera el derecho de la igualdad. Con base a esto, me gustaría saber el concepto que le merece el profesional. Muchas gracias. Ok. Acá, digamos, es decir, el tema, digamos, aquí es un tema donde evidentemente está la política de reparación integral a las víctimas, ¿sí? Y evidentemente, digamos, la paz, la construcción de paz, tiene que tener en su apuesta central las garantías de no repetición, ¿sí? Porque de lo contrario, eh, no se está, digamos, y eso por lo menos, digamos, a nivel de quienes negociaron eh, el acuerdo final, afirmaban que era una preocupación central, ¿sí? Ahora, yo he entrevistado, por ejemplo, un grupo de víctimas en Granada Meta que votaron no en el referendo, rechazaron el acuerdo final porque decían que no se sentían lo suficientemente representadas, ¿sí? En ese orden de ideas, digamos, los temas de justicia transicional, los temas de las garantías de no repetición y de la reparación a las víctimas son particularmente complejos, primero porque en términos del tiempo son largos, ¿sí? De hecho, hay unos jalones de orejas a la Jurisdicción Especial para la Paz por el tiempo que le ha tomado adoptar sus decisiones. También, digamos, hay la misma política de reparación a las víctimas tiene una dimensión de masividad. Estamos hablando de 9 millones de víctimas que la hace una tarea titánica,
¿sí? Y que eso evidentemente pues no es excusa para los aspectos que usted mencionaba, sobre todo la revictimización, ¿sí? Entonces, un poco aquí yo lo que pensaría es que es una de las apuestas más sensibles, ¿no? Por esta dimensión del tiempo que toma, precisamente por la masividad que tuvo la victimización en Colombia. 9 millones de víctimas, eso es prácticamente la población de Bogotá, lo que requiere, digamos, unos esfuerzos sostenidos del Estado, requiere también, digamos, nuevamente que haya una capacidad institucional para gestionar, ¿no? Las reparaciones individuales, las reparaciones colectivas. Entonces, evidentemente, digamos, es un tema espinoso, además es un tema doloroso para personas como usted que lo viven en condición de víctima del conflicto armado, frente a lo que expreso pues toda mi solidaridad. Y es, digamos, una de las más grandes encrucijadas, ¿no? Que de hecho pues tiene este país y es la reparación y las garantías de no repetición a 9 millones de personas, ¿no? Que eso requiere, digamos, recursos, requiere capacidad institucional, requiere además garantizar la integralidad de la reparación, es decir, que no sea una simple indemnización, sin que la indemnización no sea importante, pero que tenga, por ejemplo, los elementos simbólicos, elementos de apoyo psicosocial, elementos de estabilización socioeconómica. Profe, tengo acá otra consulta. Dice Jairo Ramiro Segura. Una pregunta. Habemos promotores de paz y convivencia con resolución del Ministerio de Justicia y del Interior, pero las admiraciones municipales no nos tienen en cuenta y cómo se hace para recibir la bonificación que da el gobierno. Ok, frente a la bonificación del gobierno, yo no sabría, digamos, ese vericueto, ese camino, pero frente a lo otro, digamos, un poco, yo lo que pensaría es hay muchos recursos, ¿sí? Hay recursos que no necesariamente son económicos, sino que de parte, digamos, de expresiones de la sociedad civil, hay recursos que son simbólicos, ¿sí? Entonces, yo lo que pensaría, digamos, es de alguna manera a través de recursos simbólicos, tender puentes con las administraciones municipales, articularse y trabajar en red, por ejemplo, con organizaciones de víctimas, con organizaciones de excombatientes, de firmantes de paz, de veteranos de la fuerza pública, ¿por qué no? Yo, digamos, sería como un poco lo que tendría, digamos, para responder. Listo, profe. Acá tengo otra pregunta. Bueno, todas esas víctimas que tienen familiares desaparecidos y no han encontrado solución, ¿dónde están? No hay respuesta a esas familias. ¿Ok? Eso, digamos, tiene pues mucho relación con el comentario que nos hacían antes desde Fresno en Tolima, y es que esa, digamos, es una de las dimensiones que también es muy dolorosa para las personas y para las familias, la desaparición forzada, y que adicionalmente es muy dispendiosa en el tiempo. Esto depende, digamos, de, por ejemplo, testimonios que presenten ante la Jurisdicción Especial para la Paz, depende de la actuación no judicial, depende, por ejemplo, también de las capacidades técnicas en cuanto a medicina legal, en cuanto a peritos. Entonces aquí, pues, digamos, es una cuestión donde es un avance de la justicia ante una tarea de décadas de impunidad que toma tiempo y que es dolorosa, ¿sí? Y que pues los resultados, digamos, cuando hay identificación, digamos, de cuando se identifica finalmente una persona que estaba dada por desaparecida, evidentemente es una noticia de alivio para sus familiares, pero obviamente viene a un ritmo muy despacioso y es una tarea, digamos, que requiere ser sostenida en el tiempo.
Listo, profe. Acá nos pregunta Liana Sandoval, ¿por qué demoran tanto en ejecutarse lo pactado en los PEDET? Ok, ahí digamos un poco hay que entender también que la naturaleza de los PEDETs también es participativa, ¿sí? Y que evidentemente esas dinámicas participativas, ese componente de apropiación territorial desde la comunidad, es un componente, digamos, que implica tiempo, que implica, digamos, recursos de, ¿no? de participación con instancias de la sociedad civil, de sistematización y adicionalmente volvemos al tema de las capacidades institucionales en contextos territoriales donde el Estado se ha visto muy afectado, ¿sí? En términos, digamos, de la capacidad que tiene el Estado de proveer bienes y servicios, ¿sí? Pero nuevamente, digamos, aquí viene al caso el plan municipal y el plan departamental de desarrollo, ¿sí? En términos, digamos, de blindar el cumplimiento de los PEDETs en términos, digamos, de garantizar, mejor dicho, de no bajar la guardia, ¿sí? Porque estas lógicas son lógicas que son incrementales, son lógicas progresivas en el tiempo y donde, digamos, una apuesta de desarrollo y también de reconstrucción de territorios y de tejido social afectado por la guerra, donde las condiciones de seguridad siguen siendo adversas, no es, digamos, una apuesta rápida, ¿sí? Y sé que no es la respuesta más satisfactoria, pero un poco la respuesta va a asegurar la sostenibilidad. Profe, Guaina tiene la manito arriba, amigo. Sí, creo que sí. Sí, sí, señor. No, pues un gusto, un placer saludarlo, estimado profe Eduardo. Un poco pues analizando también todo el espectro que compone pues su exposición, me surgió la duda y de pronto un poco para las personas que nos acompañan de funcionarios de las alcaldías municipales o funcionarios departamentales. Y es, ¿cuáles son los elementos más importantes, fundamentales en su experiencia? eh, en cuanto a la construcción de agendas políticas o mecanismos para la efectiva participación de las personas víctimas del conflicto armado en algún u otro aspecto. Es decir, mi pregunta va dirigida, ¿cuáles son esos tips, esos puntos fundamentales de los cuales las administraciones tienen que valerse para garantizar la efectiva participación de las personas víctimas del conflicto armado en alguno u otra escala? Ok, aquí un poco, digamos, lo que yo pensaría es, eh, hay mesas de participación y yo lo que pensaría, digamos, es un trabajo, digamos, de alguna manera, digamos, mancomunado en términos, por ejemplo, de eh, identificación de necesidades, ¿sí? Es decir, uno de los principales problemas que tiene Colombia a nivel municipal y a nivel departamental, no así a nivel nacional, es la disponibilidad de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hicimos este proyecto que les mencionaba del índice de paz de Cundinamarca, nos enfrentábamos a que todos los datos que teníamos venían de instituciones del orden nacional, pero que era muy difícil tener, digamos, la posibilidad de acceder a datos desde el orden municipal. Entonces, yo aquí, digamos, lo que pensaría es que estos espacios de participación, número uno, deben tener, independientemente de cuál sea el tema. El tema puede ser, por ejemplo, la identificación de necesidades. ¿Qué necesidades tienen las víctimas? ¿Dónde piensan o cómo perciben las víctimas
¿Dónde están los mayores avances y dónde están los mayores retrocesos frente a la reparación? Sí, puede que haya un reconocimiento del estatus de víctima, puede que haya una indemnización, pero puede que haya otros elementos que no estén. Pueden ser también medidas de estabilización socioeconómica, pero yo diría que independientemente de cuál es el tema, siempre todo espacio de participación con víctimas debe hacerse con todo el cuidado de no volver a revictimizar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo pensaría, los temas pueden ser muchos. Pueden ser temas de estabilización socioeconómica para víctimas, pueden ser temas de reparación simbólica, acceso a educación para hijos, para hijas, pero yo pensaría que independientemente del tema, siempre se debe ser extremadamente cauto en no volver a revictimizar. Y siempre digamos que estos espacios tengan un acompañamiento psicosocial, ¿sí? Y que realmente, digamos, aquí es mejor algo donde no se juegue pues con las expectativas, ¿no? De las personas, ¿sí? En términos de a veces de plantear respuestas que no pueden, que no siempre son las más satisfactorias y que uno quisiera dar unas respuestas más positivas, pero a veces, digamos, es como reconocer, por ejemplo, que hay unos temas que tienen una progresividad en el tiempo que no es, digamos, de corto plazo, sin justificar, obviamente, que a veces sí hay, pues, retrasos o demoras injustificadas. Sería como un poco lo que yo aportaría. Muchas gracias, profe. No sé, Jessy, acá tenemos una última pregunta. Tienes una Eh, manito también como arriba, amigo. sí, vemos que Piedad tenemos una Fuentes. de Piedad Fuentes Ferrer. Entonces, acá vamos a, creo que salió primero la pregunta, el comentario de parte de Elmer Jiménez, quien nos dice, la ley 1448 no dejó claro tareas específicas a los entes territoriales. Por lo tanto, los gobiernos de los territorios no demuestran voluntad política porque el tema de víctimas es eso, voluntad política. Ok, aquí digamos un poco, yo lo que tendría para decir es que la reparación integral es una obligación del Estado y las garantías de no repetición, ¿sí? Y en ese orden de ideas, digamos, yo pensaría que básicamente la cuestión, digamos, aquí no es, no, es decir, hay unos temas que evidentemente hay apuestas políticas, ¿sí? Hay apuestas políticas eh, que le dan prioridad a ciertos temas. Eso es innegable. Pero lo cierto es que también hay unos temas de capacidad institucional, de sostenibilidad fiscal y de alguna manera, digamos, la tarea de la reparación a las víctimas es una tarea que es titánica, ¿sí? Es decir, es una tarea masiva, ¿sí? De 9 millones y que creo que, digamos, aquí sí requiere de un esfuerzo de sostenibilidad a través de las administraciones de los distintos gobiernos y también, digamos, como un esfuerzo de progresividad, ¿no? Porque es una cuestión titánica. Es como un poco, digamos, un poco lo que yo quisiera decir. No, no sé si es una cuestión de voluntad política, hay una cuestión de prioridades. Cada gobierno tiene una prioridad, ¿sí? Y el punto es que independientemente de las prioridades, yo sí creo que la deuda con las víctimas es enorme. Es decir, la cifra de las víctimas es aterradora. Yo cuando dicto clase les digo a mis estudiantes, les digo, imagínense de las 9 millones de víctimas, 6 millones son víctimas por desplazamiento forzado. Si esto hubiera ocurrido en Bogotá hubieran quedado solamente 3 millones de personas
como para dimensionar, digamos, la magnitud, ¿no? Entonces, acá yo simplemente lo que tengo para decir es que la deuda de la sociedad colombiana con las víctimas es gigante, ¿sí? De la sociedad a nivel de Estado, a nivel de sector empresarial, es decir, a nivel de ciudadanía, es una deuda enorme y es una deuda que requiere una sostenibilidad en el tiempo porque es una tarea masiva, es una tarea titánica. Aquí me preguntan sobre la paz total cuando no es para todos los territorios y los actores. Ok, aquí pues es interesante, la denominación de paz total es en parte como lo entiende este gobierno o mi interpretación es que sea el gobierno en el que ya se hace como la última puntada, si se quiere, en términos de actores que faltaban por incluirse en la negociación. Y al principio, digamos, esta agenda resultó muy ambiciosa, ¿sí? Es decir, el gobierno Santos Calderón se demoró desde 2012, sin contar, digamos, la etapa exploratoria hasta el 2016, 4 años en negociar con un grupo guerrillero y llegar a buen término, ¿no? Y aquí, digamos, estamos negociando con el ELN, con el Estado Mayor Central, el ELN tiene una disidencia, en fin, y frente a lo que se pregunta de los contextos urbanos, están incluidos en los casos de Buenaventura, en los casos de Quibdó, en los casos de Medellín. Pero nuevamente, digamos, es un tema donde da la impresión de que la curva de aprendizaje que se recorrió en el gobierno Santos Calderón, eh, esa curva de aprendizaje, de alguna manera, se perdió, ¿sí? Es decir, algo que se le puede reconocer el mérito al gobierno Santos Calderón en ese momento fue que identificó como banderas rojas para procesos de paz e hizo un diseño institucional que recogió aciertos. Y pues esto no estuvo exento obviamente de desaciertos, como el mismo lo reconoce el referente. Eh, eh, Dylan Herrera nos pregunta cuál es su diagnóstico de la institucionalidad encargada de la coordinación de los temas del paz en el gobierno nacional actual, dónde ve los faltantes de la arquitectura institucional para la paz y cómo deberían enfrentar los territorios esta carencia. Es una pregunta muy atinada porque de manera, digamos, muy interesante, la arquitectura institucional en términos de paz está basada, digamos, en una apuesta de articulación de oferta institucional. Me explico. No existe en Colombia, digamos, una instancia ministerial que se encargue de los temas de paz. Eh, no creo tampoco que sea deseable, ¿sí? En el gobierno Santos Calderón existía una instancia, no recuerdo el nombre exacto, creo que de posconflicto. En el gobierno Duque Márquez fue la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación y en el actual gobierno es la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. La unidad de implementación del acuerdo final, pero también, digamos, abarca, digamos, los diferentes frentes de la paz total. Entonces, un poco aquí la cuestión es que estas, digamos, instancias, independientemente del nombre que han tenido, su tarea ha sido la articulación de la oferta institucional, es decir, lograr, digamos, sintonizar, si se me permite la expresión, a las diferentes entidades del Estado que tienen responsabilidades frente a la implementación, ¿sí? Es decir, y cuando hablamos de las entidades del Estado que tienen las diferentes responsabilidades en la implementación, hay unas que son evidentes, por ejemplo, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la Agencia para la Renovación del Territorio, pero hay otras que no son tan evidentes,
pero que tienen responsabilidades. Por ejemplo, uno se da cuenta del Ministerio de Minas y Energía y uno dice, ¿por qué el Ministerio de Minas y Energías, digamos, tiene algún tipo de responsabilidad en temas de paz? Porque, por ejemplo, si uno mira el acuerdo final en el componente de reforma rural integral, tiene unos elementos de electrificación rural. Lo mismo el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud para llevar la oferta institucional de educación y de salud y cerrar las brechas del campo y de la ciudad. En ese orden de ideas, siempre ha sido, digamos, un tema de articulación de oferta institucional, ¿sí? Aquí un poco, digamos, lo que se le critica al actual gobierno es que tiene que haber, digamos, una separación de lo que es la implementación de de la estrategia, digamos, de paz con los actores armados en la paz total. Es decir, institucionalmente, digamos, deben ser ámbitos diferenciados, ¿sí? Es decir, la implementación del acuerdo final, eh, quienes, digamos, sobre todo, pues quienes estuvieron en los equipos negociadores, tanto desde las FARC-EP hoy comunes, como desde el gobierno Santos Calderón, han sido muy críticos y muy críticas de cómo la implementación del acuerdo final parece estar como diluyéndose en esta estrategia de la paz total. Y básicamente a lo que han invitado al gobierno es a implementar, digamos, con más determinación el acuerdo final como la mayor garantía para que otros actores armados vean o contemplen, digamos, con más firmeza una oferta creíble del Estado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, digamos, hay un tema y es lograr, digamos, una consolidación más grande y una diferenciación entre lo que es institucionalmente implementar el acuerdo final y lo que son los procesos, digamos, que están en curso en la paz total, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, también aquí los faltantes, digamos, de la arquitectura institucional para la paz y cómo deberían enfrentar los territorios esta carencia. Esto, digamos, nos remite a la dimensión de lo que se llama la gobernanza multinivel, ¿sí? Que es básicamente cómo es la interacción entre diferentes niveles de gobierno, entre el gobierno nacional central y entre los gobiernos subnacionales. En ese sentido, digamos aquí, estos faltantes de la arquitectura institucional para la paz tienen que, no es una respuesta fácil, pero digamos que tiene que ver con que, por ejemplo, en las zonas donde se implementa el acuerdo final, son zonas, piénsese en regiones como Caquetá, regiones como Meta, regiones como Chocó, eh, hay, digamos, son escenarios privilegiados de la implementación en términos de antiguos espacios territoriales de reincorporación y capacitación, en términos también de programas de desarrollo con enfoque territorial, en términos de iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos, donde de alguna u otra manera eso requiere de una capacidad institucional que el conflicto armado truncó, ¿sí? Y en donde es una capacidad institucional que no es fácil de construir, ¿sí? Es decir, no es como una cuestión de ingeniería es decir, de vamos a construir el Estado, porque si eso fuera fácil, la realidad de este país sería distinta en términos del problema de la diferenciación en la expresión regional del Estado, zonas donde el Estado funciona con robustez, con eficiencia y zonas donde el Estado es bastante precario, ¿no? Y usualmente cooptado muchas veces por actores armados, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, aquí, eh, eh, ese vaso comunicante, si se quiere, entre las instancias nacionales que tienen una capacidad técnica, digamos, robusta sin desconocer los problemas y unos escenarios donde precisamente se abre la posibilidad de tener una oferta institucional del Estado, es decir, que llegue, digamos, por ejemplo, todo lo que contemplan los planes nacionales sectoriales transversales a la reforma rural integral
que requieren de una capacidad institucional territorial que no siempre se tiene. Entonces, acá yo lo que también pensaría es cómo contemplar que la construcción de paz no ocurre en un vacío, y que para muchas administraciones territoriales la implementación del acuerdo final cayó como una tarea, como aquí mandan la tarea. Sí, estoy obviamente caricaturizando porque obviamente hubo espacios pues de participación, pero como aquí la Casa de Nariño manda la tarea, sí, pero evidentemente fue una cuestión donde el resultado fue hay que implementar el acuerdo final, pero no siempre se ampliaron las capacidades institucionales. Entonces también pensar cómo parte de la agenda de la construcción de paz es también crear capacidades institucionales, administrativas, fiscales, técnicas, en fin, de relacionamiento con actores internacionales. ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta, Dylan. Profe, usted está muy famoso hoy, le cuento. Usted termina usted de responder una pregunta y nos llega otra y me da pena. No sé si hacemos la última o lo que hacemos lo que usted me diga. Guaina me dijo que yo estaba planillado hasta 2 horas, entonces podemos quedar, sí, ya los últimos ¿Sí? 15 minutos. Ok, listo, profe. Teníamos una manito arriba. Déjame ver si la veo por acá. Aquí está, creo que hay una de Elmer Jiménez. Sí, y Fabiola Castillo. O Piedad, creo que es Piedad. Sí, entonces Elmer Jiménez nos dice cuál será la estrategia del gobierno para ofrecer garantías de habitabilidad y garantías de no repetición frente a las disidencias de los grupos armados, cómo creer en una paz total. Aquí, efectivamente, digamos, hemos hablado mucho de paz, pero no hemos hablado mucho de seguridad. Y efectivamente aquí, en Colombia, digamos, tendemos a ver como que la paz y la seguridad están en orillas distintas, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno Uribe Vélez es el gobierno de la política de defensa y seguridad democrática, y se considera que el gobierno Santos Calderón fue el gobierno de la apuesta de la paz. El gobierno actual, pues digamos, a la par con la política de paz total, tiene la política de seguridad humana, pero lo cierto es que tenemos que encontrar una manera de, como país, dejar de ver esta disociación de paz por un lado, seguridad por otro lado, ¿sí? Entonces, aquí el punto, digamos, es lo que en su momento planteó el acuerdo final, era la seguridad territorial, ¿sí? Es decir, era algo que estaba anunciado, era algo que se sabía, y es que al haber sido el proceso de paz con La Habana, con un actor armado, cuando hay escenarios del país que tienen múltiples actores armados en territorios con alto valor estratégico, sobre todo los territorios fronterizos, por la posibilidad, digamos, de explotación de recursos económicos asociados a distintos tráficos. Eh, Esto, digamos, llevó desde siempre a tener como ese escenario de cuidado cuando llegue la desmovilización y la dejación de armas de las FARC-EP, porque de alguna manera, digamos, pueden haber espacios que puedan ser cooptados rápidamente por otros actores armados. Y esto nos lleva a un escenario que es bastante desesperanzador hoy, que es la regionalización de conflictos armados. Es decir, el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que hay un número bastante significativo de conflictos armados activos, que no es antes que se hablaba del conflicto armado colombiano con el ELN, con las FARC-EP, etcétera, sino que son unos conflictos armados regionalizados, ¿no? Y aquí, evidentemente, es muy difícil creer en una paz total si no hay de la mano una seguridad territorial que ya no esté pensada, digamos, únicamente en construir capacidades militares para construir unas capacidades militares para desestructurar un actor armado, ¿sí? En términos, digamos, de lo que fue en ese momento la modernización de la fuerza pública frente a las FARC-EP, sino una capacidad, digamos, de pensar más en la protección, digamos, de grupos
poblacionales en los territorios, piénsese en los antiguos espacios territoriales de reincorporación y capacitación que no han sido sostenibles por condiciones de seguridad, ¿sí? Eso es un golpe contundente a la construcción de paz en Antioquia, en el Meta, porque esto, digamos, es básicamente tener que dejar detrás apuestas productivas, proyectos de vida, es decir, es un golpe fulminante. Entonces, aquí lo que yo pensaría es, y nuevamente acá yo me inscribo en la línea pues de quienes en su momento fueron parte del equipo negociador en La Habana con las FARC-EP, la mejor garantía creíble hacia otros actores armados en términos de un proceso de paz es la plena implementación del acuerdo final, ¿sí? Y efectivamente aquí el tema de la seguridad territorial es un cabo suelto, ¿no? Y frente a la paz total hay muchas críticas que yo ratifico y con las que yo suscribo, sobre todo, digamos, que un proceso de paz y todo proceso de paz es una cuestión que requiere estructura, requiere método, requiere técnica. Un proceso de paz tiene una fase exploratoria, ¿sí? Y aquí lo que pareciera es que estamos presenciando la fase exploratoria, pero sin que tenga ese carácter. Me explico. Cuando fue el proceso con las FARC-EP, hubo una fase exploratoria confidencial y secreta previamente, duró 6 meses, si la memoria no me falla. Los plenipotenciarios del gobierno Santos Calderón eran Alejandro Eder y Frank Per, y fue una parte en donde hubo unas discusiones de cuál va a ser la hoja de ruta de la negociación, sobre qué vamos a negociar, cómo vamos a negociar. Y eso definió los aspectos centrales de todo proceso de paz, que son los aspectos sustantivos, la agenda, los aspectos procedimentales. Sí, mentiras, duró mucho más, me excuso. Y los aspectos procedimentales, es decir, cómo va a transcurrir el proceso de paz. Va a ser en Colombia, va a ser por fuera de Colombia. eh, y los aspectos operativos es cómo se va a implementar, ¿sí? Entonces aquí lo que parece es que estamos en una fase exploratoria que se presenta y que la opinión pública percibe casi como si no fuera una fase exploratoria, o sea, como cuando hay todas estas discusiones con el ELN, que el ELN dice una cosa, que luego el Frente Nariño dice otra cosa, que el Estado Mayor Central dice sí, pero no. Esto es una fase exploratoria. Y obviamente, digamos que aquí el punto central, ¿no? Es que esta es una propuesta muy ambiciosa que pretende abarcar mucho, donde tampoco hay mucha claridad de los escenarios. Y ante una de las preguntas anteriores, por ejemplo, nos mencionaban que yo decía, no sabemos cómo va a ser el escenario, pero en términos de los planes departamentales, municipales y departamentales de desarrollo, básicamente es mejor pues blindarse y decir, eventualmente si pasa esto, se puede necesitar esto, pero también básicamente es una cuestión donde también hay mucha incertidumbre de qué pasa si no va a funcionar, ¿sí? Y qué va a pasar a nivel territorial con la población civil, ¿no? Y con las garantías de seguridad que se le dé a la población civil. Bueno, aquí me dicen, ¿usted considera que se debe negociar cometiendo delitos de lesa humanidad, el fuego unilateral, tatatí? Bueno, aquí de alguna u otra manera, un poco, digamos, creo que la pregunta pues hace un reflejo, por ejemplo, del tema del Ejército de Liberación Nacional y la práctica del secuestro extorsivo, ¿no? En donde pues realmente, digamos, nos recuerdan los tiempos, digamos, de la negociación de San Vicente del Jaguán. Y yo creo que aquí pues hubo más aciertos en el diseño de la negociación en La Habana, en donde, por ejemplo, el cese al fuego bilateral y definitivo llegó al final, no fue una condición para comenzar la negociación, el proceso de paz, sino que fue un punto que llegó ya avanzado sobre la marcha de compromisos que se habían adquirido
y donde mientras tanto era que no se excluía la opción militar, ¿no? Mientras se avanzaba pues en la mesa de la negociación. Es un poco como lo que yo tendría para decir. Bueno, profe, muchísimas gracias, muy amable. Creo que vamos a darle paso a la última intervención por parte de Piedad Fuentes, que desde hace rato nos estaba pidiendo la mano. Eh, no sé, Piedad, si nos puedes escuchar, si puedes levantar, pues hablar, ¿nos puedes confirmar, por favor? Tienes el Sí, señor. micrófono. Ah, ¿Sí ok, me escucha? perfecto. Sí, sí, señor. Bueno, Adelante. sí, escuchando al doctor y todo, uno, o sea, muchas las veces pues no se cree en la paz total, donde hay muchos líderes que estamos siendo amenazados, donde, digamos, el gobierno mismo nos deja solos, no hemos sido, como se dice, o sea, nos quitan, digamos, les quitan la protección. Las víctimas tampoco ingresan a estudiar en una carrera porque le despiden codeudor. Es imposible que, digamos, los jóvenes puedan estudiar con lo de, digamos, esos beneficios que tienen. También la población víctima de desplazamiento forzado y que quedaron víctimas, digamos, quedaron con discapacidad por la consecuencia del mismo desplazamiento, de las mismas que fueron victimizados. eh, no los tienen en cuenta tampoco, o sea, la realidad es triste de ver tanta inclemencia. ¿Qué podemos hacer, o sea, para que nos reconozcan, para que los gobiernos, el mismo gobierno nacional y los mismos gobernantes y alcaldes se tengan en cuenta la población con discapacidad, porque nos dejan solo, o sea, nos hacen creer, o sea, que ellos piensan que la población víctima con discapacidad son mendigos, limoneros, y son lo peor, digamos, las ayudas que vienen para ellos, los proyectos son los menos favorecidos, son los proyectos más que ni siquiera tienen un impacto para que estas personas que están con su familia, que quedaron a veces postradas en cama, puedan salir adelante y puedan tener como esa vida útil de poder tener algo para comer. Y donde hay mucha población víctima con discapacidad que está siendo vulnerada sus derechos y que no tiene como esa parte de un proyecto, digamos, que le pueda avanzar. Y lo mismo las indemnizaciones para ellos. Imagínense que pues no le entregan hay mucha gente con esa carta de indemnización y esperando y no se les da viabilidad a esa población que tanto lo necesita. Bueno, como lo mencionaba, digamos anteriormente, primero que todo, la deuda de la sociedad colombiana con la población víctima del conflicto armado es una deuda enorme. Y es una deuda que requiere, digamos, de una sostenibilidad en el tiempo y de un carácter incremental, de un carácter progresivo. En ese orden de ideas, yo lo que pensaría ya para aterrizar esto, digamos, es, hablamos de 9 millones de víctimas y esta categoría de víctima, en términos, digamos, legales, en términos de la política pública, siempre se plantea de una manera muy homogénea y creo que aquí, Piedad, usted nos ha dado pistas de que no es así. Es decir, hay toda una heterogeneidad en el universo de víctimas en términos de enfoques diferenciales etarios, enfoques diferenciales de género, em, enfoques diferenciales étnicos y aquí los temas, digamos, de cuáles fueron los efectos de los hechos victimizantes sobre la integridad física de las personas, para el caso de personas que como resultado del hecho victimizante tengan una condición de discapacidad y también en términos de la dimensión psicosocial, ¿no? Entonces acá yo lo que pensaría es que en términos de los planes municipales de desarrollo y de los planes departamentales de desarrollo, también esta es una oportunidad para suplir un déficit que no es solo para la población víctima, sino que en general creo que este país tiene una deuda
en general con la salud mental, en general con las personas en condición de discapacidad, sin desconocer obviamente las particularidades y la gravedad para las personas como tal víctimas del conflicto armado. Entonces yo lo que pensaría es blindar, por ejemplo, los componentes del plan de desarrollo municipal y departamental en términos de atención, ¿no? A, por ejemplo, en general una política o disposiciones o medidas frente a población en condición de discapacidad que incluya cuando esa población en condición de discapacidad lo está por cuenta de un hecho victimizante del conflicto armado, ¿sí? Y lo mismo también para la atención psicosocial, ¿sí? Reconocer la necesidad de construir estrategias de salud mental que reconozcan que tanto víctimas como firmantes de paz, como personas en proceso de reintegración e integrantes de la fuerza pública tienen afectaciones a su salud mental por cuenta de episodios de estrés postraumático, dada la afectación directa que tuvieron con la guerra. Entonces es como lo que tendría como para recalcar. Muchísimas gracias, profesor Eduardo. Tenemos una última intervención. Sería por parte de Jairo, Jairo Ramiro Segura, Jairo Ramiro Segura. Eh, Sería pues nada más una última intervención concreta para ya finalizar el espacio. Y pues también agradecemos a todos que están bastante interesante en esta discusión. Entonces, adelante, señor Jairo. Buenas noches para Buenas todos noches. los asistentes. Primero que todo, pues felicitarlo al ponente, ¿no? Por esa gran explicación del componente del tema de paz. De igual forma, pues es un tema muy amplio, ¿no? Hay mucha tela que cortar. Lo que yo quería hacerle era una pregunta, más que todo, que en las administraciones municipales se encuentra conformado el comité, el Consejo Municipal de Paz, pero ellos, el comité no son operativos. ¿Qué hacen, digamos, para que, o qué se puede hacer, o cómo, o, o qué medidas hay que tener en cuenta para que esos comités sean, pues, funcionarios, que verdaderamente, pues, desempeñen, digamos, una labor o el rol en beneficio de la comunidad? Muchas gracias. Ok, aquí pues yo lo que pensaría, digamos, es nuevamente tender puentes, actuar en red, es decir, tender puentes con la población más directamente implicada en los temas de construcción de paz, la población, bien sea firmante de paz, en proceso de reintegración, las víctimas, personas que tengan condición de veteranos, veteranas de la fuerza pública, que también, pues, digamos, tienen el estatus de víctimas, y lograr de alguna u otra manera articularse para golpear las puertas de la institucionalidad, es decir, tener incidencia en medidas puntuales, ¿sí? De alguna manera, digamos, no algo que sea ambicioso, que pueda resultar frustrante en cuanto a cumplimiento de expectativas, sino medidas, digamos, puntuales y adicional a ello, también, digamos, saber movilizar recursos más allá de los recursos económicos, recursos simbólicos, ¿sí? Entonces es algo, digamos, a lo que yo llamaría la atención. Listo, profe. Pues, profe, creo que con esta última intervención pues cerramos. Yo creo que en nombre de Colombia Líder, de la Fundación Konrad Adenauer y de USAID a través del proyecto Integra, le agradecemos enormemente habernos acompañado en estas dos sesiones, en estas 2 horas de sesión bastante sustanciosas. Para nosotros fue muy gratificante poder contar con su conocimiento y poder ver que todas las personas de diferentes partes del país nos acompañaran y hicieran diferentes preguntas.
y que pues que participaran, que no se quedaran con nada de lo que usted les había comentado y sobre todo que vinieran a aprender. Todos siempre venimos a aprender y a desaprender algo en cada una de estas sesiones y no solamente le pasa a las personas que se conectan, sino nosotros también a través de Colombia Líder siempre aprendemos algo nuevo de cada una de estas charlas. Le agradecemos por su tiempo, por su conocimiento y por poder donar tiempo para Escuela de Gobernantes. Créame que para nosotros es muy satisfactorio poder ver tantas personas conectadas y estar pendientes de este tema que como usted lo decía al inicio, es un tema coyuntural por todo el tema del plan de desarrollo y por la resolución que salió hace más o menos 2, 3 semanas sobre el capítulo de paz. Entonces, profe, nuevamente agradecerle. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad desde otro escenario. Ojalá sea de manera presencial en alguno de nuestros eventos desde Colombia Líder o en una parte del premio que lanzamos ahora el 14 de junio en la ciudad de Armenia. Enormemente agradecida. ¿No? Creo que Guaina tiene algo más para complementar y en nombre de nuestra directora ejecutiva Karen Labrador Araujo le agradecemos. Esperamos que tenga buena noche y que se haya sentido pues acompañado por todos nosotros y sobre todo por las personas que se han conectado de los diferentes territorios. Querido Guaina, te cedo la palabra. No, supremamente agradecido por este espacio, profe. Pues siento que vuelvo a la universidad, que vuelvo a aprender y eso es lo importante. Creo que para todos, como le decía Jessy, aquí venimos a aprender y a desaprender todo lo que pues nos rodea y sobre todo en un contexto como y en un tema tan específico como es la paz. Igualmente, de parte del equipo de Colombia Líder, siempre las puertas abiertas, profe, a participar, a nuestros asistentes también por estar bastante activos. Les recordamos que todo lo que es en cuanto a la grabación de esta sesión y las diapositivas las van a poder encontrar uniéndose a nuestro grupo de WhatsApp, que ya les envié el link, y siguiendo nuestras redes sociales, no solo Instagram, sino también YouTube. No, pues a ustedes muchísimas gracias por este espacio que fue pues una discusión pues muy fructífera y una discusión pues que sin duda tiene mucha más tela para cortar, en la que espero pues que podamos seguir trabajando mancomunadamente en otros espacios y en otras iniciativas. Les dejé mi correo electrónico en el chat para si las personas asistentes me quieren contactar. Ese es el medio ideal. Entonces, para todos y para todas, una feliz noche. Y muchas gracias por ser una audiencia tan activa en la discusión. Profe, muchas gracias nuevamente, que tengan una buena noche a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión, que descansen y gracias por conectarse en aprender cada día con Colombia Libre y nuestra Escuela de Gobernantes. Todos ustedes que pasen buena noche. Un abrazo, cuídense mucho.